Las soluciones también las podemos clasificar según su concentración. Cuando hablamos de concentración, nos estamos refiriendo a la relación que hay entre el soluto y el solvente. Relación entre el soluto y el solvente. Recordemos que el soluto es la sustancia que vamos a tener en menor cantidad y el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. ¿Listo? Esa relación soluto-solvente es la que nos da los tipos de soluciones según la concentración. Y desde este punto de vista vamos a tener en términos generales eh, estas cuatro que tenemos aquí. En primer lugar, hablamos de una solución saturada. ¿Cuándo hacemos referencia a una solución saturada? Cuando la solución tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente. Por ejemplo, si yo tengo 100 mililitros de agua, puedo más o menos disolver 40 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua. Ese es el tope máximo, ¿sí? El tope máximo. Si yo tengo justamente esos 40 gramos en 100 mililitros de agua, entonces voy a tener una solución saturada, ¿cierto? Saturada porque tengo toda la cantidad de soluto que se puede disolver. Toda la cantidad de soluto que se puede disolver. Entonces, en ese caso, hablo de una solución saturada. Si tengo menos de esa cantidad, es decir, si tengo 30, si tengo 20, si tengo 10 gramos de cloruro de sodio en los 100 mililitros de agua, entonces voy a tener una solución insaturada o una solución diluida, que es lo mismo. Si tengo menos soluto del que puede disolver el solvente, entonces tengo una solución diluida o insaturada. Ahora, puedo tener una solución insaturada que puede ser concentrada. ¿A qué me refiero con una solución concentrada? Es decir, sé que se pueden diluir máximo 40, pero digamos que diluyo 35. No es saturada, no tiene toda la cantidad que se podría, pero tiene una gran cantidad. Esa solución está concentrada. Es como cuando, por ejemplo, en su casa preparan un frutiño y colocan, digamos, el frutiño está para 2 litros de agua, ¿cierto? Los gramos de frutiño están para 2 litros de agua. Y usted coloca esos gramos de frutiño en 1 litro, ¿cierto? Ahí yo tengo una solución concentrada, ¿sí? Tengo una solución concentrada. Y en ese caso, pues obviamente vamos a tener que esa concentración va a ir cambiando según la temperatura. Y tenemos una solución sobresaturada. ¿Cuándo la solución es sobresaturada? Cuando tengo más soluto del que puede disolver. Entonces, si yo les digo que 40 gramos de sal se pueden disolver en 100 gramos de agua, si yo, en 100 mililitros de agua, perdón, si yo tengo en vez de 40, 45 gramos de sal, voy a tener una solución sobresaturada. Voy a tener más soluto del que puede admitirme el solvente. Más soluto del que puede admitirme el solvente. Cuando eso sucede, parte del soluto se precipita, es decir, se va al fondo. ¿Alguno de ustedes ha tomado un jugo donde le hayan colocado más azúcar de la debida? ¿Qué sucede con el azúcar? Que no se disuelve, que se queda ahí en el agua como fondo y no se disuelve. Exacto, se queda en el fondo, ¿cierto? Y entonces nos queda como una especie de masa blanca o casi transparente al fondo del recipiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese azúcar ya no se diluyó. ¿Y por qué no se diluyó? ¿Por qué no hizo parte, no se disolvió? Porque el solvente ya no soportaba más soluto. ¿Sí? Entonces tengo más soluto del que el solvente puede disolver y en ese caso tenemos una solución sobresaturada. Cuando me paso, tengo una solución sobresaturada y esa solución sobresaturada me va a generar un precipitado, es decir, que parte del soluto se va a quedar al fondo y no se va a disolver. Entonces, vuelvo y repito, saturada cuando tengo exactamente la cantidad de soluto
que puede disolver el solvente. Diluida o insaturada cuando tengo una pequeña cantidad con respecto a lo que se puede disolver. Concentrada cuando tengo una cantidad grande próxima a la máxima, pero no es la cantidad máxima. ¿Sí? Es próxima, es cercana, pero no es la cantidad máxima. Y sobresaturada cuando me pasé, cuando tengo más soluto del que el solvente puede disolver. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, entonces vamos a tomar el apunte de las soluciones según el tipo de concentración, según la relación soluto-solvente, y ya vamos a mirar con ejemplos gráficos cómo lo representamos. Si hay alguna pregunta, me dicen por favor, tomamos el apunte en este momento. A continuación, entonces, podemos ver cómo se representa gráficamente una solución diluida y una solución concentrada. Entonces, fijémonos acá, tenemos el solvente, que es el que está representado en azul, y que casi siempre nos vamos a encontrar que es agua, ¿no? Cuando hablamos de una solución líquida. Tenemos nuestro solvente y tenemos las moléculas en rosa, que son las que están representando el soluto. Entonces, en una solución diluida, fíjense que tenemos mucho solvente y pocas moléculas de soluto. Entonces, los espacios que hay entre las moléculas del solvente pues son amplias porque tenemos gran cantidad frente a la cantidad de soluto. Y por otro lado, tenemos en las soluciones concentradas, como podemos darnos cuenta aquí, que al igual tenemos la misma cantidad de solvente, pero vemos cómo aumenta la cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solvente. Fíjense que en esta solución concentrada tenemos una cantidad, digámoslo así, considerable de moléculas del soluto, pero no es la cantidad máxima. Recordemos que en la solución saturada es donde tengo la cantidad máxima. Entonces tengo solución diluida y solución concentrada. Ambas son insaturadas, ¿sí? Porque tienen menos de la cantidad de soluto que puede soportar el solvente. Entonces, en ambos casos tenemos soluciones insaturadas, solo que una de ellas es diluida porque tiene poco soluto y la otra es concentrada porque tiene una gran cantidad de solutos sin ser la cantidad máxima, ¿no? Tengamos eso presente, sin ser la cantidad máxima. De igual manera, entonces dentro de las soluciones ya de acuerdo al tipo de concentración, entonces vamos a tener insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Entonces miremos lo que mencionábamos en las insaturadas. La solución insaturada es aquella que tiene menos soluto del que se puede diluir. La saturada, que también es concentrada, tenemos la cantidad exacta de soluto que se puede diluir. Y en la sobresaturada, que es la que tenemos aquí en el otro extremo, vemos que en la parte de abajo nos queda como un precipitado, ¿cierto? Ese es el soluto que no se alcanza a disolver, ¿cierto? El soluto que queda en la parte inferior porque no se alcanza a disolver debido justamente a que ya tenemos demasiado soluto en comparación con la cantidad de solvente que podemos tener. Entonces, muy importante tener presente esto. Insaturada, menos soluto que el que se puede disolver. Saturada, la cantidad exacta de soluto que podemos disolver. Y sobresaturada, más soluto del que se puede disolver en el solvente. Bueno, entonces es para que lo tengamos presente. Entonces, fíjense que hemos visto dos tipos de soluciones. De acuerdo al estado de la materia, tenemos soluciones sólidas, líquidas y gaseosas, siempre dependiendo del estado de la materia del solvente. Él es el que me dice en qué estado va a estar la solución. Y según la relación soluto-solvente, entonces, diluidas o insaturadas, saturadas y sobresaturadas, ¿cierto? Insaturadas, saturadas y sobresaturadas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok.
Resulta que las soluciones tienen unas propiedades y esas propiedades se han determinado comparándolas con las propiedades que tiene el solvente puro. Es decir, si yo tengo una solución de agua con sal, comparando la relación entre esa solución de agua con sal y el agua sola, se han determinado unas propiedades. A esas propiedades se les ha dado el nombre de propiedades coligativas de las soluciones. Propiedades coligativas. Entonces, así como está en nuestra pantalla, lo vamos a escribir en nuestro cuaderno como un subtítulo porque igual estamos hablando todavía de las soluciones. Entonces, propiedades coligativas de las soluciones. Copiamos por favor este título o este subtítulo y ya vamos a mirar en qué consisten estas propiedades. Bueno, ¿qué son eso de propiedades o qué significa propiedades coligativas de las soluciones? Entonces, estas propiedades son aquellas que solo dependen de la concentración del soluto y no de la naturaleza de sus moléculas. Es decir, no vamos a hablar del tipo de soluto, de cómo son las moléculas de ese soluto, de qué elementos pueden componer ese soluto. No nos interesa la naturaleza interna del soluto, únicamente la concentración de ese soluto. Entonces, cuando hablamos de concentración, hablamos de la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Entonces, estas propiedades tienen que ver únicamente con esto. No tienen tampoco nada que ver con el tamaño, ni con ninguna otra propiedad de los solutos, ni la densidad, ni el color, nada, nada de esas cosas. ¿Sí? Ni qué tan grande o tan pequeñas sean las moléculas de soluto, no me dice si estamos hablando de sal, si estamos hablando de azúcar, si estamos hablando de alcohol, si estamos hablando... No, no me interesa la naturaleza interna de las moléculas de soluto ni tampoco el tamaño. Solamente me interesa la cantidad de moléculas de soluto, la cantidad de partículas de soluto que están relacionadas en la solución, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es? Cómo esas partículas de soluto influyen en la presión de vapor del solvente. Cómo esas partículas de soluto influyen en la presión de vapor del solvente. Tengamos presente que los líquidos, lo vemos por allá desde el primer periodo, tienen una propiedad que se llama presión de vapor y que esa presión de vapor tiene que ver con la cantidad de moléculas de ese solvente o de ese líquido, en este caso, que pueden pasar a la fase de vapor, ¿sí? Recuerden que les dije que para que una sustancia se evapore, no tiene que llegar necesariamente al punto de ebullición, sino que las moléculas que están en la parte superior rápidamente alcanzan la presión atmosférica y ellas se van evaporando. Y que ese vapor queda sobre la superficie del líquido generando una presión. A eso es lo que llamamos presión de vapor, ¿sí? Y las moléculas de soluto van a tener una influencia en esa presión de vapor del solvente. Sobre esas características es que se basan las propiedades coligativas de las soluciones. Entonces, ¿qué nos interesa? La cantidad de soluto, ¿sí? La cantidad de soluto, la concentración del soluto, pero no ninguna otra de sus propiedades. Pues de acuerdo a eso se han definido 4 propiedades coligativas, que ya ahorita vamos a mirar en qué consiste. Bueno, vamos a ir mirando una por una. De pronto alcanzamos en la primera porque nos quedan 10 minuticos. Entonces vamos a tomar este apunte y ya vamos a mirar la primera propiedad coligativa de las soluciones. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, chicos. La primera propiedad coligativa de las soluciones se llama descenso relativo de la presión de vapor. Descenso relativo de la presión de vapor. Y entonces aquí vamos a mirar las características. Siempre se hace una comparación entre el solvente puro
y la solución. Del lado izquierdo estamos viendo las moléculas del solvente puro, ¿sí? Aquí también las podemos ver. Estas moléculas que están en la parte superior y que vemos que suben y bajan son las moléculas que van pasando a la fase de vapor. Tiene la cantidad de moléculas que pueden pasar a la fase de vapor cuando tenemos el solvente puro. Fíjense que esta y esta imagen son muy similares, solamente que aquí estamos diciendo que es el solvente puro. Acá podemos darnos cuenta que el solvente ya no está puro. Si ven ustedes aquí eh, unas moléculas que están en otro color, en azul y en verde, esas moléculas me están representando el soluto. Aquí tengo solo solvente, por decir que fueran moléculas de agua, ¿cierto? Tengo solo solvente y aquí ya tengo un soluto. Entonces, fíjense lo que está pasando con la cantidad de moléculas que están pasando a la fase de vapor. ¿Son más o son menos que en el caso del solvente puro? Revisen los dos. Dime, Laura, Son más moléculas. las que están pasando a la fase de vapor, entre esta y esta, Sí, señora, la que solo tiene el soluto. Dijo el estas. solvente. Ah, ok, tú me estás hablando de estas, listo. Entonces, donde está solo el solvente tenemos más moléculas pasando a la fase de vapor, es decir, que tenemos una mayor presión de vapor porque tenemos más moléculas en estado gaseoso haciendo presión. Mientras que en las de la derecha, que tienen un soluto, tenemos menos moléculas. Por lo tanto, la presión de esas moléculas que están en fase de vapor son menores, ¿sí? Tenemos menor presión de las moléculas porque estas pues son menos las que están pasando a la fase de vapor. El hecho de que tengamos un soluto hace que el soluto ejerza mayor atracción sobre las moléculas también. Son más moléculas ejerciendo atracción. Por esa razón, menos se pueden escapar, ¿cierto? Menos pueden pasar a la fase de vapor y disminuye la presión de vapor de la solución. Entonces, la presión de vapor de una solución es menor con respecto a la presión de vapor del solvente. Es el descenso relativo de la presión de vapor. Entonces, siempre en una solución vamos a tener una menor presión de vapor que la que tiene el solvente puro. Bueno, por tiempo no vamos a alcanzar de pronto a tomar el apunte, pero sí quería que quedara clara la explicación y que ustedes lo pudieran ver aquí gráficamente, ¿sí? No vamos a hacer el gráfico en este momento, solamente era para la explicación y para que ustedes se dieran cuenta cómo cambiaba. Entonces, en el solvente puro tengo una mayor presión de vapor porque tengo menos fuerzas de atracción. Aquí, como tengo más moléculas, porque ahora añadí las moléculas del soluto, voy a tener más fuerza de atracción y menos moléculas en la fase de vapor. Por eso la fase de vapor o la presión de esas moléculas va a disminuir. ¿Listo? Entonces, con esta parte terminamos por el día de hoy. Nos vemos mañana en el colegio, en clase de física, y que tengan un excelente resto de día. Tienen sus 10 minutos de descanso hasta las 10:10 para que se conecten a su próxima clase. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao. Chao, profe.